Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Hoy tema 14, andad como hijos de luz. Tema 14, andad como hijos de luz. Texto base, Efesios, capítulo número 5, versículo 8 al 14. Texto base, Efesios, capítulo 5, versículo del 8 al 14. Los hijos de luz están llamados a vivir en la luz de Cristo. Los hijos de luz están llamados a vivir en la luz de Cristo. Pasamos a la introducción del párrafo parafraseado como siempre. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues los que éstos hacen en secreto repugna decirlo, pero al ser denunciadas se manifiestan a la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Cristo, el ungido. 8 al 14 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y como constantemente ya lo hemos empezado a hacer, vamos a hacer un comentario acerca del texto parafraseado. Los cristianos somos partícipes de 1. La naturaleza divina, según segunda de Pedro 1:4. 2. Las promesas de Dios, según Efesios 3:6. 3. Los sufrimientos de Cristo, según primera de Pedro 4:13. 4. La santidad, según Hebreos 12:10. 5. El llamamiento celestial, Hebreos 3:1. Y 6. La gloria de Dios, primera de Pedro 1:5. Es algo extraordinario, somos participantes de tremendas cosas que tienen que ver con la divinidad, la naturaleza, las promesas, los sufrimientos, la santidad, el llamamiento celestial y la gloria de Dios. Dado que compartimos estas maravillas con Dios, tenemos necesidad de aliarnos con los que andan en las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Según de Corintios 6:14. Esa conocida cita que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. La luz no puede tener comunión con las tinieblas, tan solo puede ponerla en evidencia, como dice San Juan 3, del 19 al 21, y como también dice primera de Juan capítulo 1, del 5 al 10. Vamos a leer primera de Juan 1, del 5 al 10, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. La luz no puede tener comunión con las tinieblas, tan solo puede ponerla en evidencia, puede sacarla a la luz. Pasamos al desarrollo del tema en dos partes, como siempre. La primera, lumbreras de luz en Cristo, versículos 8 y 9. Los hijos de luz con su vida reflejan su fe. Debemos vivir como santos y fieles, de modo que reflejemos la bondad de Dios en favor de otros. Esto es lo que instruyó Jesús en el Sermón del Monte. Claramente, Él dijo que Él era la luz del mundo y que nosotros también estamos llamados a ser la luz y reflejar esa luz que es Jesús. Por lo tanto, encarnemos la enseñanza del Señor Jesucristo. Luz brota de Cristo como vida transformadora, vida de la que puede decirse que produce el fruto de verdad y santidad, ¿no? El fruto que hablamos sencillamente en el versículo 9, que habla la Escritura. Las personas transformadas por ella también pueden ser llamadas luz, según el versículo 8. Y sus acciones, cuando verdaderamente corresponden a la nueva creación, también son luz. En esencia, la luz es Jesús y nosotros somos lumbreras de esa luz. Seamos canales de esa luz. Andemos en luz. Desechemos las obras de las tinieblas. La segunda parte, que es lo que acabamos de manifestar, con lo bueno desecho el mal. Versículos del 10 al 14. Con lo bueno desecho el mal. Viviendo la vida abundante del Señor Jesucristo, evitamos caer en las obras infructuosas de las tinieblas, además de reprender y denunciar las obras del mal, porque el que se calla otorga. Aquí estamos viendo claramente que el vivir la vida abundante del Señor Jesucristo nos va a evitar caer en las obras infructuosas. Cuando habla infructuosas, lo que está diciendo es sencillamente que esas obras no dan fruto. O el fruto sencillamente que dan es un fruto que no es agradable. Entonces las obras infructuosas de las tinieblas no vamos a caer cuando andamos en una vida abundante. Y también no solamente nosotros tenemos que vivir y quedarnos callados, hay que reprender y denunciar las obras del mal, porque el que calla otorga. Hay que ser luz, pero también hay que ser luz para alumbrar en las tinieblas y para que sencillamente poner en evidencia la maldad que existe en las tinieblas. Porque si no, vamos a ser cómplices. Dios quiere que al vivir el bien denunciemos el mal. Donde quiera que estemos, hablemos con amabilidad de lo que es bueno y verdadero. Pablo apela a los efesios a que despierten y se den cuenta de la condición peligrosa en la que se encuentran algunos que participan y duermen en tinieblas. Nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que buscar sencillamente andar en luz, vivir el bien, siendo hijos de luz, practicando
la justicia, la bondad y la verdad. Cuando hablamos de bondad, significa que seamos hombres y mujeres de bien. Cuando hablamos de justicia, significa que vivamos en la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y la justicia de Dios hace que nosotros seamos misericordiosos porque hemos recibido gracia, misericordia y paz de Dios. Y eso mismo nosotros tenemos que transmitir en nuestras relaciones humanas. Y que nuestro hablar sea un hablar edificante, bueno, verdadero. Porque las tinieblas pueden llevarnos sencillamente a hacernos esclavos y podemos caer en la mentira. Por eso es que recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo en su máxima: la verdad hace libres y la mentira esclavos. Y entonces vamos a estar en una lucha constante. Esto va a ser una constante diaria y permanente. Vivamos en la luz, vivamos en la bondad, en la justicia, en la verdad. Vivamos ahí, porque todos los días vamos a ser tentados a hacer todo lo opuesto. ¿Y cómo vamos a permanecer? Si estamos unidos en Dios. Vamos a pasar a las aplicaciones que tenemos, ¿no? La primera es: conoce que como hijos de luz vivimos para reflejar la verdad y santidad que es la vida de Jesucristo. Cuando decimos ahí santidad, estamos hablando de justicia y de bondad. Vivimos para reflejar la verdad y la santidad que es la vida del Señor Jesucristo. En eso tenemos que estar claros y sencillamente no dejarnos arrastrar por las tinieblas. En segundo lugar, debo de reconocer, iglesia, que viviendo la vida abundante del Señor Jesús el Cristo, evitas caer en las obras de las tinieblas, porque al vivir en el bien que Dios quiere, denunciarás el mal que Dios repudia. Entonces, aquí es como, no hay un punto neutro. Yo no puedo decir, bueno, me quedo sin acción. Es que si yo actúo en la verdad, no caigo en las obras de las tinieblas, más bien con mi vida las denuncio. Pero si yo caigo en la inacción o en la acción de las tinieblas, entonces caigo en las obras de las tinieblas. Por lo tanto, no puede haber acá ninguna neutralidad. Tenemos o estamos sencillamente en un mundo, en una temporalidad dinámica, no estática. Y por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer reflejará si estamos viviendo la vida abundante del Señor Jesús el Cristo, el ungido, lo que quiere decir, porque hay un solo ungido, Cristo. Por eso Jesús el Cristo, el ungido. Eso nos llevará a que no caigamos en las obras de las tinieblas. Al vivir el bien que Dios quiere, vamos a denunciar el mal que Dios repudia. Y finalmente llegamos a las conclusiones que vendrían a ser el resumen de toda la enseñanza de estos versículos que acabamos de estudiar.
como siempre decimos, santo o santa y fiel en Cristo Jesús, que es sencillamente cada persona que es parte de la iglesia. Se es iglesia si soy santo y fiel en Cristo, en Jesús el Cristo. Se es iglesia si he sido convertido. Se es iglesia si es que el Espíritu Santo me ha sellado. Entonces, si tengo esas características, las conclusiones son para mí. Las conclusiones son para todo aquel que tiene esas marcas. Vive, entonces iglesia, vive como hijo o hija de luz. En primer lugar, vive como hijo o hija de luz. Si yo vivo como hijo o hija de luz, voy a dar el fruto del Espíritu. ¿Y qué cosa me está diciendo? El fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Bondad porque soy un hombre o una mujer de bien, porque me deleito en hacer el bien, porque no quiero hacer otra cosa que no sea hacer el bien, y para eso tengo el poder que Dios me ha dado como iglesia, expresado en la persona del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Y con ese poder seré bondadoso. Y con ese poder andaré en justicia. Miraré a las personas con misericordia. Miraré a las personas con gracia. Miraré a las personas, como dice el Señor Jesucristo en su máxima, haré con otras personas lo mismo que yo quiero que hagan conmigo. Justicia de Dios. Amaré al prójimo, justicia de Dios. Y con ese mismo poder permaneceré en la verdad, porque la verdad hace libres, porque la verdad me permite establecer una paz con Dios, y porque la verdad sencillamente libera, y la verdad es Dios en la persona de Jesús, comprobando lo que le agrada al Señor, y eso le agrada al Señor, que sea un hijo o una hija de luz, que mi fruto sea bondad, justicia y verdad, porque ando en el poder de Dios. Y eso me llevará a comprobar que eso le agrada al Señor. Y evitaré caer en las obras de las tinieblas. Y más bien denunciaré el mal, para que sea la luz quien manifieste las obras de las tinieblas. Con respecto a este estudio, esa es la voluntad de Dios para nosotros. La pregunta que siempre hacemos, o siempre nos hacemos después de un estudio, es: con respecto a este estudio, ¿vivo en la luz de Jesús el Cristo? Respuesta personal. Y si no lo estoy haciendo, estoy aún a tiempo. Estoy a tiempo de corregir. Que la paz, la misericordia, la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Y nos continuemos deleitando en las próximas lecciones. Amén.